Bienvenidos al quinto capítulo de la serie Joyas de Colección. Este programa radiofónico es parte de la iniciativa Patrimonio Documental, Conservación y Memoria, auspiciada por la Oficina de la UNESCO en México, el Comité Mexicano de Memoria del Mundo, el COTENDOC y el Foto Observatorio con el apoyo del ILSE. Para hablar de los inicios del COTENDOC, debemos recurrir a la historia de sus miembros fundadores. Por eso, en esta ocasión, indagaremos sobre la participación del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Conformado por 14 países miembros, el ILSE ha servido a la región de América Latina y el Caribe en el desarrollo de recursos didácticos audiovisuales, así como de modelos educativos de vanguardia que han sentado importantes precedentes y que hoy se convierten en punto de partida para trazar nuevos horizontes en la educación y el aprendizaje a distancia. El 30 de mayo de 1956 se concretó su creación mediante un convenio entre la UNESCO y el Gobierno de México, en cuya capital se estableció su sede. De junio del 2003 a julio del 2007, el ILSE tuvo la presidencia del Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación COTENDOC, organismo responsable de normalizar el intercambio de información y difundir los materiales visuales y sonoros resguardados por instituciones que brindan servicio. Para platicar sobre el tema, hoy nos acompaña Alejandro González del Pliego, quien fuera jefe de Departamento de Documentación Audiovisual del ILSE en este periodo. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Me gustaría que comenzáramos platicando cómo se inicia la participación del ILSE en el Comité Técnico Nacional de Normalización de Documentación COTENDOC. Sí, bueno, el instituto es, como ya mencionabas, un fundador de este comité que inicia sus trabajos junto con la Secretaría de Educación Pública a través de lo que era entonces la UTE, ¿no? La Unidad de Televisión Educativa. Esto se lleva a cabo en coordinación con distintas instituciones como el Archivo General de la Nación, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el, el Canal 11 y, bueno, televisoras de distintos estados de la República. Nosotros, como institución organizadora y convocante, asumimos la presidencia del comité a través de la dirección del instituto y de lo que era la coordinación de radio y televisión, y lo que entonces era la videoteca y después se transformó en la mediateca ILSE. Entonces, bueno, pues se conforma un equipo de trabajo enfocado a normalizar los elementos descriptivos, la ficha catalográfica mínima básica para poder identificar materiales audiovisuales, y esto comienza por una división entre lo que es las producciones terminadas y el material de archivo, ¿no? La imagen de archivo. Así es. Y en este sentido, ¿cuáles fueron los desafíos que tuvieron o que tuvo el ILSE en este momento para sumarse a este comité y también cuáles son los logros que se tuvieron? Bueno, llevó un trabajo muy amplio, muy completo y fue muy interesante. Digamos que se podría resumir en la integración de un equipo inter y multidisciplinario, y se contó con capacitación del Instituto Nacional del Audiovisual de Francia, se contó con capacitación de la Universidad Complutense de Madrid, y se realizó un diplomado por parte de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, se fue, bueno, y a la par se trabajaba en la elaboración de una norma de sistematización de la documentación que se enfocaba, si bien el Cotendoc iba hacia la parte del instrumento, hacia la parte catalográfica, también a la par se trabajaba en la elaboración de una norma para capacitar y certificar a documentalistas audiovisuales a través del Consejo Nacional de Certificación Técnica, el CONOCER. De manera que, bueno, pues sí fue todo un trabajo que iba enfocado fuertemente hacia lo que era un proyecto de crear una biblioteca nacional
educativa. Todos estos trabajos fueron siempre orientados a los medios educativos y culturales. Sí, y a propósito de que menciona al conocer, justamente me gustaría que platicáramos sobre el tema. En esta, en la medida en la que empieza el ILSE a incorporarse y a trabajar en colaboración con el CONOCER, que es el Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral, y se presenta un proyecto piloto justamente para elaborar nuevas normas técnicas de competencia laboral en televisión educativa y telecomunicaciones, que hay que decirlo, es sumamente importante y que en el año de 2000 se integró un equipo de especialistas en el que participaron varias instituciones como Canal 11, el mismo ILSE, la DGTV, en, y en la, para trabajar en la elaboración de una norma técnica de sistematización de documentación audiovisual y la norma mexicana de catalogación de acervos videográficos, como ya bien lo comentaba. ¿Cómo, ¿Cómo surge esta norma de catalogación de acervos videográficos? Bueno, pues se da el trabajo conjunto. Aquí, por ejemplo, también participaba la UNAM a través del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, que fue parte fundamental tanto de esta norma de catalogación en Cotendog como de la norma del perfil del documentalista audiovisual, ¿no? Del catalogador, y que se lleva también a la par con la elaboración de un instrumento que vamos a comentar ahora, de normalización también de lenguajes controlados. De esta manera, bueno, pues se busca identificar los elementos descriptivos que pudieran ser comunes a todas las instituciones que estaban participando. Aquí había una participación muy interesante de musicólogos, de etnomusicólogos, que por parte del Centro Nacional de las Artes, también del CENIDIM, también aportaban su experiencia y su perspectiva, porque, por ejemplo, esto ayudó a delimitar el objetivo de la norma hacia los programas en video y no tanto en la parte de los instrumentos que se utilizaban, ¿no? Entonces, bueno, con estos trabajos se buscaba tener una herramienta que pusiera un poco más el acento en materiales audiovisuales, en videos, en películas, y que no tuviera, digamos, que pasar por todo el esquema que se planteaba desde la bibliotecología, que era como tenerlo como un apéndice o algo más dentro de un acervo bibliográfico o de una colección libraria, ¿no? Entonces, de esta manera, pues se le da peso al trabajo con los objetivos y la materia de trabajo de videotecas y filmotecas. Sí, y ya también lo mencionaba, en, en el año de 1999 hay un evento que cambia la gestión del patrimonio documental en el ILSE y es la firma del convenio interinstitucional CEP-UNAM-ILSE, que como ya lo comentábamos, para el diseño de un índice terminológico de clasificación temática, conocido como Macro Tesauro Mexicano de Contenidos Educativos. ¿Cuál es la importancia de contar con un índice terminológico? Bueno, dentro del trabajo documental se van dando distintas etapas y distintos niveles de profundidad en la descripción del material, pero digamos que uno de estos niveles se da con la clasificación temática. Entonces, por ejemplo, en bibliotecología se cuenta con eh, normas angloamericanas, con una serie de descriptores que van enfocados nuevamente hacia los libros. Es una de las más reconocidas y más conocidas, es la que vemos en cualquier biblioteca, que nos muestra la clasificación de Dewey, ¿no? De John E. Dewey. Pues un gran pensador dentro de las ciencias sociales, de la educación, pero estos materiales no eran no es que no fueran suficientes, sino que no eran especialmente dedicados a materiales audiovisuales. Por esto es que se busca
la innovación a través de un instrumento que fuera contenedor de distintas ciencias y de distintos temas de estudio en los distintos niveles educativos. Por esta razón, si nos quedáramos con la idea de uno o varios tesauros, tendríamos que usar muchos instrumentos o estaríamos, eh, digamos, complementando nuestro listado de términos, nuestros términos descriptores, a través de distintas herramientas ya existentes, por lo cual, si se iban a integrar, pues se pensó en la integración. Si un tesauro trabaja sobre una materia o una ciencia, una disciplina, se creó el Macrotesauro Mexicano de Contenidos Educativos, coordinado por el CUI, por la UNAM, en colaboración con la SEP y el ILCE, y de esta manera se logra integrar ciencias naturales, ciencias sociales, matemática, eh, arte y desde luego contenidos culturales. Con esto, finalmente, pues se va generando un lenguaje que tiene que pasar por un criterio de redacción específico para que permita a su vez obtener resultados lo más precisos posibles. A diferencia de que se usara el lenguaje libre, pues se buscaba este lenguaje normalizado que nos permitiera trabajar en este nivel de clasificación. Y que al final no solamente representa un aporte en términos nacionales, también podemos hablar en términos internacionales y en países justamente que conforman el ILCE, estos 14 países miembros, ¿cierto? Sí, así es. El macrotesauro pues tenía esta visión y esta posibilidad de que, claro, iba anclado con el proyecto de la biblioteca. Entonces, una vez establecida toda la infraestructura, se pudiera seguir enriqueciendo y recibiendo las aportaciones de distintas bibliotecas, centros educativos y culturales de México y, por ejemplo, los países miembros del ILCE y otros países del entorno iberoamericano, ¿no? Entonces, bueno, del ámbito iberoamericano. Entonces, en esta conclusión, en esta integración de esfuerzos, también se tenía considerado, digamos, mantenerlo como una herramienta viva. Y en el caso de la mediateca del ILCE, ¿qué tanto aportó o qué tanto cambió este proyecto para la conformación de la mediateca, para también para su desarrollo y para lo que conocemos ahora? Bueno, sí, efectivamente, la biblioteca se transformó en mediateca porque se vio todo el potencial que tenía. De hecho, bueno, ahora estamos hablando, desde esto lo estamos haciendo desde el ILCE, pero también desde Radio ILCE, que fue, digamos, un ejemplo claro de la reutilización de los materiales, porque algunos de las colecciones representativas en Radio ILCE, pues vienen siendo adaptaciones de lo que antes fue un programa de televisión, un programa, o un video. Entonces, cuando se veía que se podía prescindir de la imagen y que el contenido bastaba para crear radio, pues ahí tenemos una principal muestra donde radio y televisión iban retroalimentándose, se iban enriqueciendo mutuamente. Y desde luego para la mediateca fue la posibilidad de empezar a colaborar ya no solo con televisoras, sino con radiodifusoras para enfocar su trabajo hacia el trabajo educativo y cultural de maestros, maestras que estuvieran necesitando y consultando esos materiales. Incluso se llegó a tener un piloto de la mediateca en línea, porque todo esto, pues en aquel momento, iniciaban trabajos de digitalización y de difusión en línea, ¿no? Entonces la mediateca tuvo un gran despegue y ese despegue fue precisamente la elaboración y la puesta en marcha de convenios y proyectos, ¿no? De trabajo con otras instituciones. Y que realmente cuando pensamos en lo que conocemos ahora como estos acervos digitalizados, todo lo que tenemos al alcance de la mano y que acorta distancias de cierta manera, nos olvidamos un poco del pasado y de cuáles fueron los cimientos que construyeron lo que hoy podemos disfrutar.
¿Qué acervos y que se atendía en tanto en la biblioteca como en la mediateca durante estos años? ¿Y cuáles fueron los primeros criterios que se siguieron para conformar el acervo? Bueno, uno de los trabajos que se da al interior de una biblioteca y mediateca es la identificación o la creación de colecciones. Entonces, se le da una importancia, una prioridad al trabajo de las producciones propias, pero a la par se atendía a la transmisión de los distintos canales de la red de EDUSAT. Entonces, también se le daba una atención al trabajo de la catalogación y difusión de las producciones de las cuales se adquirían derechos de transmisión. Entonces, había como un área de tráfico que dotaba de materiales y otra área de producción interna que dotaba de materiales, y a esto se les daba una descripción a mayor nivel, a mayor profundidad. Se, se, se va llevando, digamos, esta colección a la par de otras colecciones que tuvieran igual peso en coproducción con la SEP o alguna otra institución, o bien en atención a distintos objetivos también de desarrollo social que siempre se van planteando a partir de las directrices que llevaba el instituto como un organismo internacional. Así es. Y que también se relaciona con un sistema, hablando ya en términos nacionales o de conexión con otras instituciones educativas, crear un sistema integral en donde se pueda resguardar todos estos acervos de biblioteca en contenidos educativos. ¿Cómo funciona este sistema de bibliotecas nacional? Bueno, ahí efectivamente lo que se buscaba era generar un gran acervo nacional. Desafortunadamente, bueno, le toca, digamos, entran otros proyectos con el cambio de sexenio, le toca no poder concretarse al final de un periodo administrativo, y este sistema, pues bueno, siguió trabajando hasta donde se pudo y hasta donde dieron todos los apoyos institucionales, y entonces incluso se trabajó en la generación de un registro ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor. Pero, por ejemplo, también adolecía de la legislación o del reglamento secundario básico para poder trabajar un tema que está en la ley, pero no está regulado, que es el depósito legal. De manera que una parte de estas funciones las cubría o las seguirá cubriendo la Biblioteca Nacional, eh, que bueno, brinda estos servicios la universidad, la UNAM, le brinda estos servicios al Estado, ¿no? Como que le lleva esta parte de resguardar algunas producciones eh, nacionales, pero sin la regulación de un reglamento que realmente ayudara a que todos los productores y todos los acervos se pudieran concentrar en algún lugar. Entonces, pues el gran objetivo era este, ¿no? La concentración y difusión de los acervos nacionales. Así es. Y continuar también con esta relación y además fortalecimiento de los contenidos educativos y de todo lo que se podía ofrecer al público para desarrollar al final la educación en México, que es también importante decirlo. Durante el 2003 y el 2007, cuando Lil se ocupa por primera vez la presidencia del Cotendoc, participó en la integración de subcomités para atender a dos tipos de acervos, tanto videográficos como sonoros. Ya lo comentábamos en episodios pasados con el doctor Benjamín Muratalla, que los integrantes del subcomité de catalogación de documentos sonoros fueron invitados por el ILSE. ¿Cómo surge esta idea de invitar a más instituciones y qué acciones llevó a cabo el ILSE en este periodo para integrar a más miembros al Cotendoc? Sí, bueno, el ILSE también a su vez recibe la invitación a participar en el Seminario Nacional de Fonotecas,
donde comparte los trabajos que se estaban llevando de normalización con la norma mexicana, eh, hasta que se había publicado hasta el 2005. El ILSE, en este trabajo de sistematización de los acervos y desde luego de atención al rezago educativo, pues muestra, comparte y de alguna manera logra transmitir esta riqueza del trabajo que se venía realizando, y como, digamos, ahora como una fonoteca más del Seminario de Fonotecas, digamos, esta parte de radio, pues logra generar o contribuir a los trabajos de la creación del subcomité de fonotecas, ¿no? De normalización de documentos fonográficos. Y entonces, bueno, pues aquí vuelve realmente a trabajarse con los elementos mínimos para la descripción, cuenta con un enfoque hasta cierto punto un poco más cargado hacia la parte bibliotecológica, pero desde luego definiendo y estableciendo sus objetivos claros hacia fonogramas, ¿no? De manera que, bueno, se logra esta integración, se sigue trabajando en los dos comités, digamos, nosotros como Mediateca participábamos tanto en videotecas como en fonotecas, y bueno, posteriormente se siguió trabajando incluso hacia una norma de conservación que viene después, este otro tercer subcomité, pero que en aquel momento, antes de que surgiera ese tercero, hubo un ejercicio de formulación de una propuesta de norma para la creación de claves únicas de identificación, pero este fue desechado porque era muy complicado tratar de competir ya con un estándar internacional, que era el ISAN, o el International Standard Audiovisual Number, para la creación de una clave única de los materiales. Pero bueno, esto ya no, ya se desechó, ya no se continuó, y mejor después de videotecas y fonotecas se orientaron los trabajos hacia la creación del comité de conservación. En este sentido, ¿cuál, desde su perspectiva, cuál es el valor patrimonial y audiovisual y documental del que podemos hablar sobre el ILSE? Sí, bueno, son contenidos educativos y culturales, son materiales que lo primero que nos hacen ver, pues son los conceptos de patrimonio musical, patrimonio audiovisual, patrimonio visual del país, ¿no? Hay todo un desarrollo en este tema del autor Enrique Flores Cano, que nos muestra este tipo de riqueza y de valor del patrimonio intangible de nuestro país, o de nuestra región, si lo vemos más allá, porque esto pues puede crecer hasta donde se le quiera llevar, ¿no? El material y la materia prima está latente y está ahí la importancia de conocer primero para poder eh, sistematizar, conservar, cuidar lo que se tiene y difundirlo e intercambiarlo hacia los demás. Y bueno, decíamos siempre con atención a los servicios educativos, ¿no? Y a las necesidades más palpables del desarrollo social y educativo. El ILSE está próximo a cumplir un aniversario más y es, me parece que es necesario también hacer como ese recuento de los logros que también se han tenido. ¿Cómo, cómo recuerda las actividades que se desempeñaban en aquellos años que fue jefe de Departamento de Documentación Audiovisual en justamente en esta área? ¿Cómo, cómo lo recuerda? ¿Qué actividades o qué nos puede comentar al respecto? Bueno, la primera actividad, así como nos lo transmitían nuestras autoridades, era definir qué era lo que se tenía que hacer, porque como comentamos, pues nos tocó vivir la experiencia pues de la creación en ese momento, ¿no? No existían las áreas, se desarrollaron, afortunadamente hubo mucho interés y se fue llevando cada vez a más. Comenzábamos con la intención de trabajar toda la capacidad instalada, se pensaba incluso trabajar turnos nocturnos, pero se llegó a cubrir turnos matutinos y vespertinos,
eh, se contó con todo el equipamiento, equipos de reproducción de audio y video, equipos de cómputo, iniciaron los trabajos de identificación de necesidades a la par de una herramienta informática que fue el SILSE y que lo desarrolló en casa a través de su área de informática, una herramienta soportada en Visual Basic y con herramientas de, digamos, el SQL, ¿no? Con un servidor SQL. Y entonces, pues, este perfil multidisciplinario se iba conformando como el trabajo de un periodista, un reportero de campo, pero bueno, en vez de acudir a la noticia in situ, pues era trabajo local con el medio audiovisual. Entonces eran grupos de trabajo grandes, creció la videoteca, después de ser una jefatura de departamento, se convirtió en una subdirección. Este, sí, sí, se siguió trabajando en concordancia también con el CEDAL para poder empezar a compartir. De ahí surgió ya después esta mediateca educativa que se puso en línea, pero poco a poco se fue acrecentando la colección, se fueron registrando los materiales ante el INDAUTOR. Entonces también teníamos que trabajar con la parte legal, saber de la ley del derecho de autor, y todo esto se fue virtiendo en las normas, ¿no? Tanto de videográficos como fonográficos. Y con lo cual, bueno, pues sí, cada vez era un trabajo mucho más interinstitucional y siempre sentíamos que cada vez éramos menos un organismo aislado y cada vez trabajábamos más en colaboración con otras instituciones. Sí. Y que también en esta medida de irse desarrollando, también funciona como un escaparate en el que nuevos profesionales podían formarse, podían conocer nuevas, nuevas actividades y que los ponían al final en desafíos que tenían que cubrir en Sí, cuestión práctica laboral, ¿cierto? sí, sí, sí. Esta parte que mencionaba yo del área jurídica era ya cada vez más integrada la actividad. Cada vez era más integrado el trabajar en colaboración para poder llevar a cabo este registro ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Y cada vez se necesitaba a veces un poquito más riqueza y más variedad en los perfiles, aunque predominaban, eh, digamos, perfiles de pedagogía, de ciencias de comunicación, de áreas de ciencias sociales, también ayudaba, porque los materiales así lo permiten, así de grande es la riqueza tanto de las producciones propias como de las adquisiciones de derechos, para pensar en una siguiente etapa que era la segmentación o la reutilización de materiales, que también lo permitía la riqueza del acervo. Y bueno, pues ahora, por ejemplo, si vemos las transmisiones educativas que se están dando, eh, todo el problema que se tiene ahora de la pandemia, bueno, pues esa reutilización de materiales que están ahí, listos para ser reutilizados, eh, es otra parte importante pues digamos, de la necesidad de poder tener especialistas que cada vez supieran trabajar de mayor, explotar lo más posible esas colecciones. Tomo este punto para retomar lo que platicaba sobre cómo se vincula el ILSE con el conocer también, en el sentido de la relación tan cercana que existe entre la profesionalización en términos de académicos, en términos también de comunicación. em, y que también al final también guarda una relación con el Cotendoc. ¿Cómo, cómo nos podría explicar esta situación o abordar un poco más sobre el tema? Sí, claro, como decíamos al inicio, se identifica claramente que una cosa era normar los criterios y las políticas y el instrumento de catalogación, y otra diferente, formar y capacitar a nuevos
a nuevos documentalistas y certificarlos. De manera que en esto fue en la parte en la que se trabajó con el conocer. Bueno, dicho esto, se deja una norma que está disponible para que los interesados acudan por cuenta propia o a través de una institución que los postule a los órganos certificadores y que se puedan certificar profesionales, profesionistas. En este caso se consideraba como a un nivel técnico, una capacitación técnica para el trabajo, pero que podían llegar a obtener certificaciones laborales válidas. Entonces, bueno, dentro de este trabajo, después ha venido habiendo nuevas formas de capacitación, pero la norma en sí misma, fomentaba la, digamos, la profesionalización de esta actividad. Y ahí quedó, ahí queda abierta a que la gente pueda certificarse en esta área. Ujú. ¿Cuál podría ser, cuál sería su visión sobre lo que viene en cuestión de construcción de acervos, en el cambio de criterios, también en el desarrollo de normas, no solo por el contexto que vivimos en el país, sino un contexto mundial que, como bien lo comentó, es un contexto de pandemia que nos obliga de cierta manera a reinventarnos y a cambiar las formas en las que se trabajan, se profesionalizan y para, claro, cubrir las necesidades educativas y necesidades de comunicación. Sí, bueno, yo, por ejemplo, yo lo pondría así, diría, bueno, ¿cómo prefieres estudiar tal o cual programa académico? ¿Qué prefieres? ¿Presencial, semipresencial o virtual? Entonces antes como que estaba la carta abierta y sigue estando, pero ahora como que uno podía decir, no, no, pero virtual no me gusta, virtual no me llama la atención. Y ahora, pues virtual es lo que se ha impuesto y lo que ha permitido seguir adelante. Entonces, por una parte, yo pienso que es eso, ¿no? El incremento, el crecimiento, el fortalecimiento de las herramientas y de todos los ambientes virtuales del aprendizaje. Entonces, por una parte es eso, pero desde luego hay que tener siempre un cuidado y una conciencia de patrimonio. Entonces, también poder ir desarrollando y cuidando cada una de esas etapas de los programas educativos o programas de difusión cultural que se tengan. Y con esto, bueno, pues pienso yo que se puede cada vez fortalecer, cada vez hacer más autogestivo todos estos trabajos. Digamos, alguien que tenga una colección importante por ahí podrá pensar, como también fue una etapa que llegamos a tener muy interesante, de llegar a visitar colecciones, a ver dónde se podía trabajar, dónde se podía intervenir, que es algo que lleva a cabo actualmente la Fonoteca Nacional, cada vez buscar más colecciones a las que pueda yo contribuir en su digitalización, en su conservación, en la preservación y difusión. Entonces, lo que hace es fortalecer y profundizar más este tipo de trabajo. Sí. ¿Cómo se decide a qué colecciones acercarse? ¿Cómo se decide investigar sobre esas colecciones? ¿Y cuáles son las colecciones que destacaría por su importancia? Bien, bueno, la principal en el caso del ILSE era que fueran producciones propias. Y para esto pensar, como decíamos, en un futuro de reutilización, de segmentación, que nos permitiera, pues, de alguna manera justificar toda la inversión y que realmente tuvieran esa reutilización. Por otra parte, en el caso de colecciones desconocidas, bueno, pues analizar cuáles son los contenidos, cuál es la vigencia, pues, la pertinencia hasta cierto punto de poder llegar a ese nivel de reutilización. Pero si no, pues la asesoría, el acompañamiento a instituciones
para que puedan cubrir procesos de catalogación y de conservación de sus materiales. Entonces es como la colaboración también, la colaboración en ese ámbito y desde luego pues obtener a lo mejor pues un posible acceso, ¿no? O sea, cosas que a mí me permitan realmente tener acceso para investigación, para eh, desarrollo de nuevos proyectos. Y básicamente es eso, ¿no? Que los materiales pues no se queden ahí nada más guardados, digo, y cuando ya logró superar la etapa de que estén ahí olvidados, pues que no estén nada más guardados, sino que realmente podamos estar trabajando con ellos en distintos ámbitos de investigación y de difusión. Y que también nos invita al final a entender esto como un proceso más analítico, mucho en el que hace falta que los profesionales interesados en el tema se acerquen desde esta visión, desde una visión mucho más crítica, en donde el contexto y la interdisciplina eh, funcionen y que trabajen para un fin común, ¿no? Sí, es cierto, por ejemplo, el desarrollo de herramientas de sistematización o de, digamos, de procesamiento de estos contenidos, pues que cada vez sean accesibles a un mayor número de personas. Porque bueno, yo al menos me tocó ver materiales desde educación inicial hasta posgrado, todos los niveles, toda esa riqueza tiene el instituto. Ahí está. Sin duda es un gran aporte el que ha hecho el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y también hay que decirlo que desde junio del 2017 hasta mayo de 2021, el ILSE ocupa por segunda ocasión la presidencia del COTENDOC y gracias a la instrucción del doctor Enrique Calderón Alzati, director general del ILSE, y del doctor Miguel Ángel Sánchez de Armas, coordinador de la Unidad de Radio y Televisión. El ILSE deja esta serie que estamos haciendo dentro de las aportaciones y que se realiza con mucho entusiasmo porque creemos en la importancia de registrar el trabajo que se realiza en las instituciones encargadas de preservar, difundir eh, el patrimonio documental y audiovisual de México, que como hemos visto no solo en este programa, sino a lo largo de los otros programas, es realmente importante no olvidar cómo funcionan estos acervos y este patrimonio para enriquecer nuestro conocimiento, enriquecer nuestra identidad y llevarlo hacia el desarrollo nacional y también para vincularnos con otros países. ¿Algo más que desee compartir con el público? Bueno, pues invitarlos a que visiten, bueno, en el propio instituto, en el Centro de Documentación Audiovisual para América Latina, en el CEDAL, ahí están los accesos, consultar las bases de datos, consultar los materiales y como maestros, pues que sepan que cuentan con ese material que está siempre disponible y, por ejemplo, para desarrolladores interesados en software educativo, que sepan que tienen suficiente material tanto histórico como material que sigue vigente al aire en transmisiones a través de la señal del ILSE, a través del Canal 22, que constantemente ha formado parte de la red de USAT. Y pues no me resta más que seguir agradeciendo que se hagan estos esfuerzos y estos remembranzas, ¿no? Estas reflexiones sobre el trabajo educativo que ha llevado a cabo el instituto. Muchas gracias por habernos acompañado, por sumar a la conversación. Y, y bueno, desafortunadamente hemos llegado al final de este quinto programa. Agradecemos una vez más a Alejandro González del Pliego por habernos acompañado y a ustedes por habernos escuchado. Les recordamos ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales porque su opinión es muy importante. En Facebook nos encuentran como @ilseoficial y en Twitter @ilseedu. Acompáñenos por favor en el siguiente episodio.
Yo soy Jacqueline Alarcón y esto fue Joyas de Colección. Hasta la próxima.